Vamos a hacer un pequeñísimo, muy pequeñito repaso de lo que vimos, lo que estuvimos viendo ayer. Ayer comenzamos la primera parte de nuestro estudio. Vimos que necesitamos el espíritu de revelación para que abra nuestro entendimiento, para que tengamos esa visión de nuestra meta cristiana, del supremo llamamiento en Dios. Necesitamos ver qué es lo que queremos alcanzar, hacia dónde debemos lanzar la flecha de nuestra vida para no errar el blanco, como veíamos ayer, para no amarte, para no pecar y quedar destituidos de la gloria de Dios. También vimos lo que Dios tiene preparado para el futuro de sus hijos, porque por medio de la adopción nos ha demostrado su amor y nos llama hijos. Y aunque todavía no vemos lo que vamos a llegar a ser, sí sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos como Él es. Leímos en 1 Juan 3:3 que los que tenemos esa esperanza en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, necesitamos purificarnos a nosotros mismos. Por tanto, debemos esforzarnos para obtener visión, que podamos completar el plan de Dios y podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, para que seamos como Cristo, quien pudo decir triunfante aún al morir, consumado es, para que podamos escuchar lo que el ángel le dijo a Daniel al final de su vida, cuando ya era viejo, en Daniel 12, ve, porque reposarás hasta que te levantes para recibir tu heredad. Daniel estaba ya listo para morir. Él ya era viejo y había terminado su carrera, pero el ángel le dijo que se levantaría en la resurrección para recibir su heredad, que estaría en la posición a la cual Dios lo había llamado para que estuviese allí, no durante su vida terrenal, sino en los siglos venideros, que Dios nos va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Y no solo a Daniel, sino a nosotros también, como dice Efesios 2:7. Lo último que vimos fueron algunas de las recompensas que el Señor tiene preparadas para sus hijos, las moradas y las coronas. Y hoy vamos a terminar ese punto para terminar la parte 1 de nuestro estudio. Entonces vamos a pasar a ver los tronos. Los tronos. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vencedores. Los cristianos victoriosos se sentarán con Cristo en su trono. Un profeta tuvo una visión de estos. Él vio a muchísimas personas sentadas en tronos, unos tronos que estaban como pegados al gran trono de Cristo, que era como un trono donde muchos podían sentarse. Y que algunos de los que estaban allí habían sido reyes famosos o personas en la tierra que habían servido fielmente al Señor. Otros eran pastores, o sea, habían sido pastores o siervos de Dios en el ministerio, evangelistas, misioneros. Sin embargo, el grupo más grande de personas que ocupaban esos tronos junto con Cristo en el cielo eran madres que oraban, madres que habían sido fieles como madres tratando de guiar a sus hijos y que habían orado por ellos. Ahora, aquí en la tierra no creemos que ser una madre piadosa que ora por sus hijos es uno de los ministerios más grandes. Se nos olvida lo que hace una madre, porque no todas están detrás de un púlpito como un gran pastor, no todas salen en televisión, algunas sí, pero no todas. Y no todas son gobernadoras o alcaldesas, no. De hecho, muchas madres, la mayoría de las madres hacen un trabajo muy simple. Cuidar a sus hijos, criarlos, entrenarlos con la esperanza de que sean personas de bien, que sigan al Señor. Orar por ellos,
muchas veces y sufren. Aquí en la tierra, generalmente, a las mujeres se les dan posiciones bajas y son los hombres los que van de un lado para otro haciendo grandes cosas. Generalmente, esa es la imagen de este mundo. Pero recordemos que Jesús dijo, muchos son los primeros, muchos que son primeros van a ser últimos y muchos que son últimos serán los primeros. Y debemos estar conscientes que el reino de Dios es muy distinto al nuestro, a nuestra perspectiva de lo que sí es grande. El profeta vio que la mayoría de ese grupo, de los que estaban sentados en los tronos, que habían sido fieles a Dios y habían alcanzado lo más grande en esta vida, eran las mujeres piadosas que habían estado orando y ayunando para ayudar a sus hijos a que siguieran al Señor, que habían sido grandes en oración y que habían sufrido, pero sufrido en silencio y que habían cumplido plenamente el plan de Dios para sus vidas. Bueno, pero otra recompensa que también vamos a recibir es nuestra ropa, nuestro vestido. Veamos qué dice Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La esposa de Cristo está vestida con una túnica blanca hecha de fino, un vestido muy caro. Y ese vestido serán las acciones justas de los santos. No dice que el vestido será la justicia de Cristo. Dice que son las obras justas de los santos. La única forma de llegar al cielo es por medio de la acción justa de Cristo, porque es por su gracia, por su sangre que somos salvos. Llegamos al cielo no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Pero las recompensas que recibamos en el cielo son conforme a nuestras obras aquí en la tierra. Nuestras obras en esta tierra no nos pueden llevar al cielo de ninguna manera, pero nuestras obras en esta tierra nos pueden calificar para nuestras recompensas y nuestra posición si llegamos al cielo, porque confiamos en la obra de Cristo. Por otro lado, es importante que pongamos toda nuestra confianza en esa obra de Cristo para nuestra salvación, pero también es importante que tengamos nuestras propias obras justas, que el Señor ha preparado de antemano para nosotros, que sirvamos al Señor en esta tierra y ganemos nuestras coronas y que estemos preparados para tronos y moradas o para nuestro vestido en el cielo. El pastor Bailey estaba hablando una vez con una mujer que había sufrido mucho en esta vida. Estaban vivos los dos, pero esta mujer se había mantenido siguiendo al Señor fielmente. Y el pastor Bailey contaba que el Señor le había abierto sus ojos espirituales y que pudo ver el vestido espiritual que ella recibiría en el cielo. Él se lo vio puesto. Vio que en el frente de su túnica, en el cielo, tenía bordados muchos diamantes grandes, muy bonitos, y que cada diamante era un símbolo de cada sufrimiento que ella llevó en su vida en la tierra. Es en la tierra que las personas determinan el rango y el honor por la ropa que usan. Por ejemplo, si uno está en el ejército, uno aprende el rango y el cargo de un militar por el tipo de uniforme que usa. Si estuvo en una guerra, si ganó una medalla o una distinción, si es coronel o si es general. Uno puede saber el honor y la autoridad de un militar por el tipo de uniforme que usa. Ahora, en el área de los restaurantes hay un sistema para reconocer el rango de un chef. Yo no sabía esto, pero resulta que los mejores chefs tienen sombreros más altos y también hay un sistema para las especialidades que se reconoce por los pliegues que tiene el sombrero del chef. Igual, en el área de los negocios también se reconoce la riqueza de una persona por la ropa que usa, si es cara, si es fina o si no lo es tanto. Incluso en la escritura podemos ver que los sacerdotes de Israel usaban una ropa distinta a las demás personas. Los sacerdotes normales usaban ciertas prendas
y algunas tenían oro. Ah, pero el sumo sacerdote, él usaba un pectoral con oro y grandes piedras preciosas. Él tenía la mejor vestimenta de todas, muy cara. Vemos que mientras más alto el ministerio del sacerdote, más costosa y gloriosa era su ropa. Algunas personas que han tenido visiones del cielo dicen que no todos vamos a usar túnicas blancas lisas. Vamos a usar túnicas con distintos tipos de bordados, con distintas piedras y distintos metales preciosos, que van a representar lo que hayamos alcanzado durante nuestra vida en esta tierra y cuál es la posición y rango en el reino eterno de Dios que tengamos. Así que, hermanos, de nosotros depende si nuestra túnica va a ser un costal con hoyos o si va a estar bordada con hilos de diamantes y piedras preciosas. Y les repito, hermanos, esto no es para que seamos codiciosos, sino para que nos demos cuenta de que Dios quiere crear un reino de honor y gloria. Y un general que tiene 3 estrellas no las lleva para lucirse y pavonearse por todos lados. Las lleva porque pueda estar seguro de su autoridad sobre los capitanes y tenientes y coroneles. Y lleva esa autoridad, esperamos, con dignidad y honor. Y Dios quiere prepararnos para la dignidad y el honor de su gran reino que está por venir. Y lo va a hacer dándonos distintos tipos de ropa, coronas, moradas, como vimos ayer, tronos, que Él está preparando como parte de la herencia eterna para los santos. Porque en los reinos venideros, Dios va a tener cosas mayores. Y quisiera que volviéramos a leer Efesios 2:7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La mayoría de las traducciones ponen esto muy simple y dicen que en los siglos venideros Dios nos va a seguir mostrando más y más de sus riquezas, de su gracia y de su bondad. Pero los siglos venideros en griego es claramente un presente continuo. Es siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo. Continuos, sin fin. Es una forma verbal continua. En el curso de pactos, que por cierto lo estudiamos en agosto del año pasado con el hermano Jorge Chacón, por si les interesa ver el curso, ahí está en YouTube para que los que les interese el tema de pactos. En este curso se estudian las eras o los siglos del hombre, las dispensaciones o los periodos en los que el Señor ha trabajado para levantar cada mes más al hombre en sus propósitos. Sabemos que desde el tiempo de Moisés, en el año 1500 más o menos, hasta la cruz, 1500 antes de Cristo, perdón, fue la era de los judíos o la era de la ley, cuando Dios estaba trabajando en los judíos por medio de la ley de Moisés. Ellos eran el pueblo de Dios. Y si uno quería ser un buen seguidor de Dios, uno tenía que llevar un cordero para sacrificarlo al Señor. Pero a partir de la cruz, unos 2000 años hasta la segunda venida de Cristo, es la era de la iglesia, que es la era en la que estamos ahorita, desde que la iglesia comenzó, más o menos en el año 2930, durante 2000 años. El evangelio tendrá que haber sido predicado en todo el mundo. La iglesia habrá completado la gran comisión y entonces Jesús va a regresar. Y ya estamos muy cerca del final de la era de la iglesia. Ahora, cuando Cristo regrese, ya no va a ser más la era de la iglesia, sino que van a ser los 1000 años del reinado de Cristo sobre esta tierra. Esa será la próxima era. Y después de eso será el juicio del gran trono blanco. Lo podemos leer al final de Apocalipsis 20. Al final del milenio se sentará en su trono. El cielo y la tierra pasarán. Él juzgará a todos los hombres. Y entonces va a comenzar un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, durante todo este tiempo, a través de las eras, ha habido una progresión. Aquí en esta era,
Hay mucho pecado en el mundo, pero en la era del milenio Satanás estará atado y ya no habrá más tentación de Satanás. En la era de la iglesia luchamos con las guerras y el crimen. En la era del reino milenial, las naciones ya no pelearán, ya no habrá guerra. Vamos cada vez más arriba como iglesia. En la era del milenio veremos cosas mayores y después en el cielo nuevo y en la tierra nueva habrá cosas de Dios aún mayores y en la siguiente era mayores y en la siguiente mayores. Ahora es como que estamos en kinder y el Señor no nos puede decir cómo serán muchas de las cosas de las eras que vendrán, porque no estamos listos para la grandeza de sus planes. Lo único que nos dice en Efesios 2:7 es que en los siglos venideros Dios continuará mostrándonos las abundantes riquezas de su gracia. Gracia sobre gracia, riqueza sobre riqueza, un reino creciente sobre un reino creciente, cosas más y más grandes cada vez. ¿Saben por qué? Porque Él es eterno, Él es toda sabiduría, Él es todo poder, todo amor. Y siempre podemos expandirnos y crecer y aprender más y agrandarnos, porque Dios es infinito y siempre habrá más de Él para explorar y descubrir y celebrar. En el reino no nos vamos a aburrir, hermanos. Siempre habrá más y más para nosotros. Y les voy a aprovechar para recomendarles los que quieran leer el libro del doctor Brian Bailey, Las glorias del cielo y los inefables terrores del infierno. El Señor llevó al pastor Bailey varias veces al cielo y es interesante todo lo que él vio. Él llegó al cielo en el 2012. Ya se fue con el Señor y yo estoy segura de que tuvo una amplia y generosa entrada en el cielo. Un gran hombre de Dios, a quien Dios le mostró muchísimas cosas del cielo. Así que si quieren pueden leer ese libro, es muy bonito. Necesitamos entender estas cosas para que tengamos una visión de cómo prepararnos, para que estemos constantemente prepararnos, que le apuntemos a ser los hijos de Dios para gloria, reinando y gobernando con Cristo, los que hereden las riquezas de su reino, sus tesoros, su poder, su gloria. Tenemos que alistarnos para que seamos parte de ese reino. Aprendamos a correr mejor nuestra carrera, hermanos, a dedicar plenamente nuestra vida para estar listos. Amén. Ahora vamos a pasar entonces a la segunda parte de nuestro estudio. ¿Cómo podremos ser conformados a la imagen de Cristo? ¿Cómo podemos obtener esta esperanza futura? Las personas esperan muchas cosas que nunca obtienen. Sin embargo, Dios nos ofrece a los cristianos una esperanza que sí podemos obtener. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto? ¿Cómo podemos asegurarnos de afirmar nuestra vocación y elección? Así como leímos en 2 de Pedro 1:10, para que tengamos una amplia entrada en el reino de Dios, como la tuvo el pastor de Mosto, porque hemos completado el plan de Dios. ¿Cómo podemos saber que vamos en la dirección correcta? Bueno, en primer lugar, necesitamos el espíritu de sabiduría. Ya vimos que necesitamos el espíritu de revelación para que nos muestre nuestro llamado, el plan de Dios para nosotros. Pero ahora vamos a estudiar que también necesitamos el espíritu de sabiduría para tener equilibrio, para que una vez que hayamos visto lo que tenemos por delante, tengamos la sabiduría para ir paso a paso y obtener ese llamado de Dios para llegar a ser como Cristo. Por eso necesitamos el espíritu de sabiduría. Y conforme envejecemos, valoramos más y más la sabiduría. Créanme, porque lo experimento. Salomón, cuando era viejo, dijo en el libro de Eclesiastés, la sabiduría es mejor que la fuerza. En Eclesiastés 9:16. Debemos desarrollar deseo y aprecio por buscar y obtener la sabiduría para así cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida.
Hermanos, la sabiduría es mejor que la fuerza. El punto número 1 que vamos a ver es que la sabiduría es uno de los espíritus o de las unciones del Espíritu Santo. Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí el apóstol Juan vio a Cristo crucificado con 7 cuernos y 7 ojos, algo un poco extraño. Pero él explica que son los 7 espíritus del Señor. Los cuernos significan fortaleza en la escritura y los ojos significan discernimiento en la visión. Y estas 7 unciones tienen poder. Y el Cordero de Dios es quien envía estas 7 unciones de Dios por toda la tierra. Jesús dijo en el aposento alto, antes de completar su misión en la cruz, es bueno que me vaya, porque les voy a enviar al Espíritu Santo. Les voy a enviar un consolador y Él los va a guiar, los va a dirigir, les va a enseñar muchas cosas. Y cuando Cristo fue crucificado y ascendió al cielo, derramó el Espíritu Santo con poder el día de Pentecostés, y sigue enviando la unción del Espíritu Santo en toda la tierra. Podemos leer en el Antiguo Testamento que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, porque Dios busca a las personas a las cuales Él puede mostrar su poder. Él quiere mostrar su poder, Él quiere mostrar sus milagros y su fuerza. Y su unción está buscando por toda la tierra al hombre conforme a su corazón, a la mujer que va a avanzar y va a obtener la poderosa unción del Espíritu Santo. Tenemos una lista de los 7 espíritus de Jehová en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus o 7 unciones, distintas unciones para cumplir distintos propósitos. Y necesitamos entender la importancia de la sabiduría, porque es un complemento para las otras unciones. Punto número 2. Vamos a ver que la sabiduría es necesaria para interpretar y aplicar la revelación, para saber cómo llevar a cabo los planes de Dios. ¿Y saben qué pasa? Que una cosa es recibir revelación, pero otra cosa muy distinta es saber qué hacer con esa revelación. Por ejemplo, uno puede escuchar la voz del Señor. Viene el Señor y me dice, Silvia, vete a Haití. Muy bien, Señor, allá voy. Veamos. ¿Dónde queda Haití? Al oriente. Muy bien, allá voy. Hago mi mochila, me subo en la litegua y la litegua me lleva a Puerto Barrios. Pero no puedo seguir, porque ¿qué me encontré allí? Ups, el mar Caribe. Y ya no puedo seguir. Puede ser que yo obedezca la revelación, pero necesito sabiduría si verdaderamente quiero llegar a Haití. Tengo que hacer un plan, tengo que prepararme. Entonces necesitamos revelación, pero juntamente con la revelación necesitamos sabiduría para darle equilibrio y entenderla y para que la revelación se cumpla. Muchas veces las personas reciben revelación, pero no la interpretan correctamente, no la entienden bien y tratan de cumplirla antes de tiempo o de cumplirla de manera equivocada. Por eso el espíritu de revelación comienza la obra de Dios, mostrándonos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, mientras que el espíritu de sabiduría ayuda a terminar la obra de Dios, mostrando cómo podemos alcanzar dicha meta. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos que nos ayudan a explicar esto. Nos ayudan a ver cómo la unción de revelación y de sabiduría necesitan trabajar juntas.
Y vamos a comenzar. El punto A es el tabernáculo de Moisés. En Éxodo 25, el Señor le habló a Moisés para explicarle lo que tenía que hacer para construir el tabernáculo, el lugar donde Dios iba a habitar. En Éxodo 25:1, Jehová le habló a Moisés diciendo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Asegúrate de hacer el candelero de oro y el altar del incienso y el arca del pacto. Haz todas estas cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el Monte Santo. En el Monte Sinaí, Moisés recibió la revelación del patrón para el tabernáculo. Pero cuando Moisés descendió del monte, ¿vino él, agarró el martillo y comenzó a construir el tabernáculo? No, no lo hizo. Él recibió la revelación que Dios le dio, pero él no era herrero. Él no sabía cómo hacer un bordado en el vestido del sumo sacerdote. Él no sabía cómo montar piedras preciosas en engastes de oro para el pectoral del sumo sacerdote. Tampoco sabía cómo moldear el oro con un martillo para hacer el candelero de 7 brazos. Por eso Dios le dijo que él debía escoger personas específicas a quienes Dios iba a ungir con el espíritu de sabiduría para construir el tabernáculo. Leamos qué dice Éxodo 31, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo del sabio de corazón, para que hagan todo lo que a ti, Moisés, te he mandado. Miren qué interesante. Yo he puesto sabiduría en el corazón de los artesanos, de los herreros, de los tejedores, de los carpinteros. Dios les dio la sabiduría para que pudieran construir conforme a la visión de Moisés y hacerlo entonces una realidad. En Éxodo 28:3 dice así: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios le dijo a Moisés: tú les hablas. Yo les he dado sabiduría y tú les hablas. Moisés recibió la revelación de construir una morada para Dios y les transmitió esa revelación a los trabajadores. Y Dios les dio sabiduría a los trabajadores que tenían la habilidad de construir la morada de Dios. Bueno, nosotros como cristianos del Nuevo Testamento también necesitamos el espíritu de revelación para entender cómo Dios está nuevamente edificando una morada para él. Pablo dijo en 2 de Corintios: ustedes, todos ustedes son el templo del Dios viviente. Pedro dijo que nosotros, como piedras vivas, encajando juntos, somos edificados para hacer un templo santo. Hoy, Dios no está construyendo un tabernáculo natural para el cual necesitemos herreros y tejedores. Hoy, Dios está edificando una morada espiritual para habitar allí, para vivir allí. Y necesitamos ver esa revelación cada vez con más claridad. Y también necesitamos sabiduría para poder nosotros edificar una iglesia adecuada, que estará equilibrada, que va a tener todos sus ministerios fluyendo juntos, que estará salvando almas y creciendo,
y alcanzando otros lugares por medio de las misiones y fortaleciéndose con el carácter de Dios en ella. Edificar una iglesia triunfante para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella, por lo que necesitamos revelación y sabiduría para edificar la morada de Dios. Otro ejemplo que podemos ver es la liberación de los 7 años de hambre. Esto lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 41, en el tiempo de José, cuando fue la liberación de esos 7 años de hambruna. Faraón había recibido una revelación de Dios por medio de unos sueños un poco extraños. Y José pudo interpretar esos sueños. Él estaba en la cárcel, pero lo mandaron a llamar para que interpretara, porque nadie más pudo saber el significado de los extraños sueños que había tenido Faraón. Sin embargo, Josué, por medio de la sabiduría de Dios, pudo interpretar la revelación que Dios le había dado a Faraón. Las vacas gordas y las espigas llenas significaban un tiempo de prosperidad, y las vacas flacas y las espigas marchitas significaban que después vendría un tiempo de hambre. 7 vacas gordas, 7 años de abundancia, 7 vacas flacas, 7 años de hambre. Y después consoló José a Faraón y le dijo: Faraón, mira, vamos a hacer esto, para que tú te puedas preparar para el hambre que viene. Primero van a haber 7 años de abundancia, así que necesitas guardar el 20% de todas tus cosechas y edificar graneros y guardar todo el grano para que estés preparado para cuando venga el hambre. Fue por medio de la sabiduría de José que pudieron ser liberados de esa sequía, de esa hambre. Y cuando Faraón escuchó el plan de José, dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este que pueda estar a cargo de todo esto? Él es sabio y ha entendido el significado del sueño y además sabe cómo prepararnos. Así que vino Faraón, lo sacó de la cárcel de donde había estado y lo puso como primer ministro. Un gran ascenso, muy grande ascenso. José, por medio de la sabiduría, pudo entender la revelación de Faraón y por medio de esa misma sabiduría sugerirle un plan para guardar el fruto de la cosecha, para que pudieran sobrevivir durante esos años de hambre. Ahora, en el tiempo de José, tuvieron 7 años muchos problemas, no solo en Egipto, sino en toda la tierra. El hambre estuvo en todas partes, 7 años muy difíciles, pero al haber sido advertidos, ellos pudieron prepararse. En Apocalipsis vemos que vendrán 7 años de una gran tribulación. Algunos dicen que la peor parte serán 3 años y medio. Otros dicen que los 7 años y medio van a ser de gran tribulación, muy difíciles. Bueno, ¿cómo nos vamos a preparar nosotros? ¿Cómo se va a preparar la iglesia para los 7 años de tribulación que vienen? Hermanos, necesitamos la revelación de que vienen tiempos difíciles y la sabiduría para prepararnos bien y que la gloria del Señor se manifieste a través de su iglesia en ese tiempo de nieblas. El pastor Holmes estuvo aquí en Guatemala, creo que fue hace 2 años, no estoy segura, 2 o 3 años, y dio un seminario titulado La generación de Josué. Muy buena la enseñanza. Y me impactó mucho algo que él dijo. Él dijo que él no creía que la iglesia saldría huyendo para la gran tribulación y que los que se queden aquí, que miren qué hacen. Él dice que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Algunos sí van a ser llevados, pero la gloria de la iglesia se va a ver y se va a ver cuando haya mucha oscuridad. Entonces, durante la gran tribulación, la iglesia tiene que estar aquí porque hay que alumbrar, porque hay que iluminar, porque hay que llevar a muchos para el reino de Jesucristo. Porque el propósito de la tribulación es precisamente ese, que muchas personas se conviertan y se vuelvan a Él. En Isaías 62
Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. No es el estilo de Dios salir huyendo. Y cierro el paréntesis de el curso del hermano Holmes. ¿Ok? Además, otro ejemplo que podemos ver acerca de la combinación de revelación con sabiduría lo tenemos en la carta a los Efesios. Este es otro ejemplo. El libro de Efesios está dividido en dos partes. La primera parte son los primeros 3 capítulos. Y en estos capítulos, Pablo está continuamente ministrando por medio del espíritu de revelación para mostrar que fuimos predestinados desde antes de la creación del mundo para ser adoptados como hijos y sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que en los siglos venideros Dios nos mostrará las riquezas de su gracia y que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Muchas revelaciones poderosas nos da Pablo en los primeros 3 capítulos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero después Pablo cambia completamente su dedicación. Y en Efesios 4 ya no habla de revelaciones, sino que cambia y dice, yo pues, o por eso, os ruego, caminen como es digno de su llamado, caminen en amor, caminen como hijos de luz, no roben, hermanos, trabajen para que puedan dar a otros, no piensen en las cosas malas, ni hablen cosas malas, sino hablen con pureza. Y comienza a enseñar qué es la sabiduría y cómo vivir la vida cristiana debido a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Uno no predica el evangelio diciendo, lean su Biblia, hermanos, todos los días y van a ser salvos. No, primero tenemos que ver qué fue lo que Cristo hizo por nosotros, recibir su salvación, y entonces vamos a poder caminar como cristianos. Por lo tanto, el libro de Efesios claramente está dividido en estas dos secciones bajo estas dos unciones. Pablo entendía estas dos unciones muy bien, porque ahí en Efesios, él escribió al respecto. En Efesios 1, del 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ya habíamos visto esta cita. Aquí el apóstol Pablo oró por los cristianos de la iglesia de Éfeso, cristianos que ya estaban llenos del Espíritu, cristianos pentecostales 100%, que profetizaban, pero que necesitaban más unciones del Espíritu Santo. Porque les dice que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Estas dos unciones, Pablo le pidió al Señor que se las diera a esta poderosa iglesia de Éfeso. Bueno, y otro ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios. Y leemos en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y pensemos algo. Si alguien va caminando por un sendero durante la noche, va a necesitar dos cosas. Una luz para ver hacia dónde va y para que más o menos le alumbre el sendero para ver por dónde debe ir. Pero además sería bueno que tuviera una linterna en la mano para que le alumbrara cada paso que vaya dando. Y el pastor Holmes en el libro pone un ejemplo buenísimo que ilustra esto excelentemente. Él cuenta que ellos vivían, cuando se mudaron a las Filipinas, vivían bastante aislados. No había carreteras ahí donde vivían y solo había un estrecho que estaba
que era el que comunicaba, este sendero estrecho comunicaba la casa de ellos, con el instituto bíblico. Eran varios cientos de metros. Entonces, en una ocasión, llegó a visitarlos un pastor que iba a estar enseñando en la escuela bíblica. Ahora, por estos senderos pasaba la gente y también pasaban los animales. Entonces, había que caminar del sendero desde la casa para llegar al instituto bíblico. Y una noche oscura, sin luna, el invitado iba a ir a predicar el servicio de la noche. Entonces, él dijo que se iba a ir caminando. El instituto bíblico ya había encendido el generador, había luz, o sea, desde la casa se podía ver la luz donde estaba el instituto. Entonces él dijo, miren, yo me quiero ir antes porque tengo prisa. Entonces el pastor Holmes le dijo, mire, llévese una linterna. No, no se preocupe, ahí veo dónde está el instituto y yo llego. Sin embargo, al ratito regresó porque tuvo que irse a lavar los pies y los zapatos porque estaba todo chuco. Si se hubiera llevado la linterna, hubiera sido un poco más fácil, porque para alguien que nunca ha vivido en Asia, seguramente no sabe cuán grandes pueden llegar a ser los montones de excremento que a menudo dejan en los caminos, en estas sendas, los búfalos de agua. Pero el invitado no se dio cuenta sino hasta ese momento que la linterna sí le hubiera servido. Estaba la luz que indicaba hacia dónde tenía que ir, pero necesitaba también una linterna para que le alumbrara cada paso que iba dando para no pararse en el excremento de los búfalos de agua. Por lo tanto, nosotros necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo la ilumina de dos maneras, con dos unciones. El espíritu de revelación es una lumbrera para nuestro camino que nos muestra hacia dónde debemos ir. Pero también necesitamos el espíritu de sabiduría para que sea esa lámpara, esa linterna a nuestros pies conforme vamos caminando paso a paso mientras nos dirigimos hacia esa meta que está más lejos. Necesitamos saber qué es lo que Dios ha puesto delante de nosotros, pero también necesitamos la sabiduría para llegar allí. Bueno, ahora vamos a pasar al punto número 3. ¿Quiénes reciben el espíritu de sabiduría? Pues lo reciben aquellas personas que lo piden. Por ejemplo, Salomón oró y le pidió al Señor sabiduría. Salomón era joven y se acababa de convertir en rey y tenía una gran responsabilidad. Tenía que liderar una nación de 2 o 3 millones de personas. Y entonces, vamos a leer qué fue lo que sucedió en Primera de Reyes 3, versículos 5, 9 y 12, para hacerlo un poco más corto. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, Salomón, pide lo que quieras, y yo te lo daré. Da pues a tu siervo, le respondió Salomón, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y al Señor le agradó su respuesta, y entonces le respondió en el versículo 12, he aquí, yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios le dijo, te he dado un corazón sabio y entendido. Él recibió la unción del Espíritu Santo para ser un juez justo y construyó un reino muy poderoso, un imperio con una magnífica capital y el edificio más hermoso y caro construido hasta ese momento en la historia del mundo, el Templo de Salomón. Por medio de la sabiduría pudo hacer grandes cosas, pero obtuvo esa sabiduría ¿por qué? Pues porque se la pidió a Dios. Él le pudo haber pedido muchas otras cosas, pudo haber pedido dinero. Todos le pedimos dinero a Dios. Pero Dios le dijo a Salomón,
por cuanto tú no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Ya que has pedido esto, yo te daré sabiduría. Y junto con la sabiduría, te voy a dar riquezas y te voy a dar honor y grandeza. Podemos leer el capítulo 3 de Primera de Reyes, cuando estemos solitos, y revisar cómo están las prioridades en nuestra oración, para revisar cómo es nuestra oración, qué es lo que le decimos al Señor mientras oramos. En Primera de Reyes 4, del 29 al 34, a ver, ¿lo tengo aquí? Sí, aquí es un texto un poco larguito, pero aquí podemos leer todas las cosas que Salomón pudo hacer con la sabiduría y la prudencia tan grande que había recibido de parte de Dios. Otro punto importante es que Dios da sabiduría abundantemente a los que se lo piden. Uno le pide sabiduría a Dios, pero el Señor nos va a dar en abundancia, porque así es Él, hermanos, ¿verdad? En Santiago 1:5 vemos esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. No nos va a dar un poquito, hermanos, nos va a dar mucho. Dios nos dará sabiduría abundantemente y sin reproche, si es que se la pedimos. Ese es el requisito en el Nuevo Testamento. Si nos falta sabiduría, tenemos que pedirla y pedirla y pedirla y seguir pidiéndola, buscar y seguir buscando, tocar a la puerta y seguir tocando, porque esas palabras de Jesús en el Sermón del Monte nuevamente son esos verbos en el tiempo continuo del griego, igual que los siglos venideros, es continuamente. No pidamos una vez, hermanos, sino que sigamos pidiendo y sigamos buscando y sigamos avanzando y sigamos insistiendo. Y una de las cosas que debemos pedirle con insistencia es el espíritu de sabiduría. Por eso fue que Pablo oró por la iglesia de Éfeso para que recibieran el espíritu de sabiduría, que fue lo que vimos anteriormente. Leamos lo que Pablo les escribió en Efesios capítulo 1, en el primer capítulo de la carta, de los versículos 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Como dijimos antes, Éfeso era una muy buena iglesia. Ellos habían evangelizado y fundado varias iglesias. En Hechos dice que tenía 2 años de haber comenzado y ya habían predicado el evangelio en toda la provincia de Asia Menor. Una iglesia de solo 2 años, pero que estaban haciendo una gran obra de evangelización y misiones. Habían fundado algunas de las 7 iglesias de las que Cristo habló en Apocalipsis 2 y 3. La iglesia de Éfeso fue la primera de la provincia, luego Filadelfia y Esmirna y Pérgamo, pero la primera fue la de Éfeso. Cuando la iglesia comenzó, Pablo les impuso manos y hablaron en lenguas y profetizaron. Años después eran exitosos, pentecostales, tenían unción, eran prósperos, se estaban multiplicando. Pero ¿qué fue lo primero que Pablo le pidió al Señor para ellos cuando les escribió su carta? Que les diera sabiduría y revelación, para que para que los ojos de su corazón fueran abiertos, para que supieran cuál era la esperanza de su llamado y la esperanza de la herencia que Dios tenía para ellos. Por lo tanto, hermanos,
Es importante que oremos y pidamos sabiduría, porque el espíritu de sabiduría es derramado también sobre todos los que se vuelven al Señor. Leamos en Proverbios 1, del 20 al 23. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí una mujer personifica la sabiduría, que va por las calles diciendo, vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Cuando la sabiduría llama, hermanos, tenemos que responder. Busquemos al Señor para que derrame la unción de sabiduría sobre nosotros. Y cuando la sabiduría venga y diga, estoy disponible, volvámonos a ella. Si es que tenemos hambre y sed. Porque si respondemos, entonces vamos a recibir lo que Dios sabe que necesitamos. Ahora, la sabiduría también pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir amando su insensatez los ingenuos y los simples? Debemos buscar el conocimiento y reconocer que está mal que queramos permanecer siendo simples. Hay gente que permanece simple, que no quiere aprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si aprenden van a tener que dar cuentas y van a tener que hacer lo correcto. Y si hacen lo correcto, y si hacen lo correcto, van a ser culpables si no hacen lo correcto. Sin embargo, si rechazamos la sabiduría, ya somos culpables. Ni siquiera es necesario conocerla. El rechazarla nos hace culpables. Debemos responder y preparar nuestra vida para no seguir siendo simples e ignorantes haciendo lo malo. La otra pregunta que hace la sabiduría es, ¿hasta cuándo los burladores desearán burlarse? La sabiduría también se puede rechazar de esta manera, cuando las personas se vuelven burladoras con un corazón endurecido y se ríen o se burlan de la verdad. Les dicen, mire, la Biblia dice que tú debes hacer esto, pero responden, ay, la Biblia, y se burlan. Qué exagerada, hermana. Usted es tan cuadrada, usted exagera demasiado. Y el pastor Holmes cuenta que su papá fue uno de los científicos que trabajó para construir la primera bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial, en las afueras de Chicago. Y tenían reglas muy estrictas para manejar el material radioactivo. En ese tiempo no tenían tanto conocimiento de cómo manejarlo, pero sabían lo suficiente como para poner reglas muy estrictas para los trabajadores. Los trajes especiales que tenían que usar eran unos trajes gruesos que pesaban un montón. El lugar de trabajo tenían que estar protegidos y todo era muy lento. Esos trajes eran súper pesados, eran muy incómodos y el trabajo con esos pesados trajes y las máquinas era muy lento y muy difícil. Y un día uno de sus compañeros estaba ya cansado, porque horas tratando de manipular un tornillo con el traje puesto y con todas las herramientas. Y entonces se desesperó y dijo, ay, esto está muy lento. Son cuentos estos de la radiación. Se quitó el traje, entró al lugar, apretó el tornillo y regresó. 2 segundos y ya estaba listo. Algo que se habían estado por horas tratando de hacer. Sin embargo, tomando todas las precauciones, era muy lento. Y él en un ratito lo arregló. Unas semanas después se murió porque se había expuesto a la radiación. Él se burló de las reglas
no hizo caso a las reglas. Sin embargo, recibió la consecuencia de todos modos. Dios tiene leyes y reglas, hermanos. Dios quiere que aprendamos a ser sabios para saber cómo vivir, para evadir aquellas cosas que pueden envenenar nuestro corazón y nuestra mente, que pueden descarriarnos y alejarnos del Señor. Y que digamos, ay, no, no necesito todas esas reglas de Dios. Esto es muy exagerado. Esto no aplica para mí. Dios entiende. Hermana Silvia, no me diga porque Dios entiende. Y esto es algo insignificante. No tengo que hacerlo así. Quizás no sepas cuál será el resultado de quebrantar esa pequeñita regla de Dios. Amén.